A mí no me extraña, o sea, creo que las imputaciones que hay en mi contra provienen de integrantes de los Guerreros Unidos, particular específicamente del testimonio de Gilardo López Astudillo, que es un sujeto al que nosotros investigábamos desde mucho tiempo antes. Mira, aquí traigo, estos son los 33 sujetos que consignó la Fiscalía del Estado de Guerrero. ¿Lo va a tomar esta cámara? Hasta arriba está José Luis Abarca. Ay, para que le hagan un close. Aquí están los mandos, Tenescalco, Felipe Flores y Valladares. Y después todos los elementos que mencioné hace un rato dieron positivo para rodizonato y fueron identificados por un grupo de normalistas como sus agresores. Y al final, los integrantes de Guerreros Unidos que le entregamos a la PGR. Sin embargo, el tiempo ahí pues, nos ganó, sobrevino lo de Ayotzinapa, por haber minimizado, porque siempre lo he pensado que así fue, lo que estaba ocurriendo en Iguala, particularmente por parte de las autoridades federales. Déjame hacerte una, Sí, adelante. una pregunta, Iñaki, porque esto parece el mundo al revés, una locura, una gran estupidez. Sí. ¿Por qué te traen ganas a ti? ¿Por qué te quieren a ti consignar? ¿Por qué te quieren a ti perseguir? ¿Por qué está Murillo Karam en la cárcel? Entonces, por ejemplo. Carajo, o sea, es decir, ¿por qué después de lo que nos estás platicando con absoluta claridad, pulcritud y profesionalismo, por hacer tu trabajo, por como hizo su trabajo en su momento Chucho Murillo Karam, ¿por qué está en prisión preventiva y por qué quieren ir contra ti? Yo, por cuanto hace al licenciado Murillo, que reitero, respeto, reconozco y aprecio, me parece que se le ha querido responsabilizar de todas aquellas conductas que cometió, en las que incurrió Tomás Herón de Lucio y otras personas. E incluso hay otros personajes, Javier, que no han sido considerados. Voy a omitir nombres, pero yo pregunto, ¿quién era en ese entonces el titular de la Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada, que era el par de Tomás Herón, y de quien dependían el titular de secuestros y el titular de robo de vehículos, que participaron en todas esas diligencias que hoy sabemos están afectadas de nulidad? ¿Por qué? Porque hubo actos de tortura, porque hubo detenciones o retenciones ilegales, porque incluso Tomás, todos lo sabemos, sustrae a este sujeto apodado el Chereje, y si lo lleva sin tener facultades para ello. Eso dependía de un agente del Ministerio Público. Hay que tener presente también que los procuradores no integramos averiguaciones previas. Los procuradores estamos al frente de una institución, estamos para coordinar esa institución, pero los responsables de la integración de las averiguaciones o de las carpetas son los ministerios públicos y quienes les supervisan directamente. Y a nosotros se nos van reportando resultados. Y obvio es que participamos en ese sentido en la toma de decisiones a partir de lo que se nos reporta. Reitero, yo creo que el Liceo Murillo está ahí por eso. Por lo que hace a mi persona, a mí no me extraña, o sea, creo que las imputaciones que hay en mi contra provienen de integrantes de los Guerreros Unidos, particular específicamente del testimonio de Gilardo López Astudillo, que es un sujeto al que nosotros investigábamos desde mucho tiempo antes. Mira, aquí traigo, estos son los 33 sujetos que consignó la Fiscalía del Estado de Guerrero. ¿Lo va a tomar esta cámara? Hasta arriba está José Luis Abarca. Ay, para que le hagan un close. Aquí están los mandos, Tenescalco, Felipe Flores y Valladares. Y después todos los elementos que mencioné hace un rato dieron positivo para rodizonato y fueron identificados por un grupo de normalistas como sus agresores. Y al final, los integrantes de Guerreros Unidos que le entregamos a la PGR. Todas estas personas siguen en la cárcel. Ninguna ha recobrado su libertad, en razón de que las pruebas que obtuvimos en su contra no están en modo alguno afectadas de nulidad. Gilardo López Astudillo, Javier, quien me imputa y dice que estoy relacionado con los Guerreros Unidos, también dice que yo recibía dinero de los Rojos, que era la organización antagónica a los Guerreros Unidos. Claro. Digo, de entrada esto me parece absurdo, ilógico, inverosímil, estar sirviendo a dos organizaciones antagónicas. La consecuencia hubiese sido la muerte. Pero bueno, aquí también quiero hacer una observación. Yo estoy abierto a cualquier estudio sobre mi situación financiera. Yo soy una persona que trabaja al día a día. Yo no tengo mi situación económica resuelta. Y creo que ese es un aspecto que se tiene que investigar a fondo. Y estoy abierto a que lo hagan. No tengo ningún problema en ese sentido. ¿Por cuánto hace los Rojos? En el año, 8 meses que estuve al frente de la Fiscalía, detuvimos a 100 integrantes de los Rojos, entre ellos a sus cabezas.
Esto en coordinación con la Policía Federal. En ese entonces el coordinador era Omar García Harfuch. Yo pregunto dónde está la colusión, porque pues para haber sido su cómplice, me porté muy mal con ellos. Todos ellos están en la cárcel. Hoy los rojos en Guerrero no existen. Prácticamente nosotros los liquidamos. Derivado de la información que generó la Fiscalía a mi cargo, mencionaba ya hace un rato que se la entregamos a PGR, a CISEN, al Ejército. El CISEN, en los primeros días del mes de agosto, saca un documento que se llama Objetivos relacionados a la delincuencia organizada. Esto se elaboró con documentación que le entregó al CISEN la Fiscalía del Estado. Entre otros sujetos aquí aparece José Luis Abarca y distintos integrantes de los Guerreros Unidos. Siempre he dicho, si yo estaba coludido, ¿por qué entonces le entregaba información al gobierno federal? Era tanto como irme a meter al hocico del lobo. Y bueno, por lo que hace a la actuación de la Fiscalía, tampoco son ocurrencias de Iñaki Blanco. Nosotros, cuando entregamos el expediente a la Procuraduría General de la República, dimos a conocer un informe a medios, se los entregamos a todos, donde damos cuenta puntual, y si me lo permiten les voy a dejar una copia del mismo. Por favor. ¿Sí? Momento a momento, cómo se fueron iniciando las averiguaciones y en razón de qué hechos y cuáles fueron nuestras acciones. Porque también se dice que nosotros no echamos a andar ningún operativo de búsqueda. Reitero, en principio encontramos a 68 estudiantes, un dato que no me parece menor. Y dos, en los días subsecuentes se echaron a andar más de 100 operativos de búsqueda. Desgraciadamente los resultados no fueron los que nosotros quisiéramos. Pero otro dato también aquí bien importante, Javier, que quiero señalar. Derivado de que se nos decía, Carlos, Betty, que era un asunto local, nosotros encontramos reticencia o falta de apoyo de las autoridades federales. Cuando nosotros le solicitamos al Ejército que nos permitiera concentrar a los elementos de la Policía Municipal en sus instalaciones, dado que no podía yo llevarlos a la Fiscalía Regional, que era donde se encontraban las víctimas, sus familiares y las personas que les asistían, me negaron ese apoyo. Después, mencioné hace un rato que hubo una manifestación que quisieron arrebatarnos a los primeros 22 elementos de la municipal que ya teníamos identificados. Y esto guarda estrecha relación con lo que aparece en los chats de Chicago. Hay un momento en donde los Guerreros Unidos se ven desesperados y dicen, hay que tramitar amparos. Habla con Victoria. Victoria Esquivel es un abogado al servicio de los Guerreros Unidos. Le dice también, organiza los de transportes, organiza a los mineros para que se manifiesten y recuperemos a estas personas. Decía yo también hace un rato, dicen ellos, hay que echarle la culpa al procurador. Y Gilardo López Astudillo le responde a los hermanos Casarrubia Salgado, en este momento pongo a trabajar gente en el internet en ese sentido. Eso está en los chats de Chicago, no son cuentos míos. Me parece que esa es una prueba contundente que no fue obtenida por autoridades mexicanas, sino por la DEA, por autoridades de otro país, en el caso de los Estados Unidos. Entonces, repito, no sé dónde están sustentando, dónde están soportando esa imputación en mi contra. Lo único que yo sé es que es a partir del testimonio de Gilardo López Astudillo, que todos sabemos es un delincuente confeso y uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas. Y está libre. Que hicieron testigo colaborador. Aquí también, si me lo permites, quisiera yo remitirme, Carlos, Javier, Betty, a una serie de omisiones del exfiscal, el extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, porque hay quien lo ve como un héroe o como una víctima. A ver, hay aquí aspectos bien importantes. Mencioné yo al inicio de esta plática, no aportó pruebas en carácter superveniente para perfeccionar las omisiones de la anterior administración de la PGR. Tampoco procedió en contra de todos estos integrantes de los Guerreros Unidos por otros delitos. No aportó porque no realizó, en atención a lo que le requirió el juez Ventura Ramos, nuevos protocolos de Estambul para desvirtuar las imputaciones por tortura. ¿A quién se le deben todas las filtraciones desde el momento mismo en que él asume la titularidad de esa unidad hasta la fecha? Estás hablando de la Fiscalía Especial, ¿verdad? Sí. Okay. ¿A quién se le debe? Sí, ¿a quién se le deben todas esas filtraciones? A él, porque él era el garante de esa investigación. Entonces, son aspectos que yo voy a denunciar. Otro dato también que me parece importante, no me parece menor, Javier. Cuando los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero son informados de que estamos investigando a los Guerreros Unidos, de que estamos interactuando con la PGR, particularmente con la CEDO, al término de esa reunión,
uno de los integrantes de ese grupo, que hoy es un alto funcionario federal, me hizo saber que José Luis Abarca había enviado a un grupo de integrantes de los Guerreros Unidos a ejecutarme. Eso tampoco es un invento mío, ¿eh? Ahí yo ya mencioné de quién se trata, desconozco si ya se recabó o no su testimonio, pero es un hecho cierto, lo cual también yo se lo hice saber a mis escoltas, a mi círculo cercano de colaboradores y al propio gobernador Ángel Aguirre. Yo pregunto, si hay colusión, ¿por qué te mandan a ejecutar? O sea, hay un sinfín de elementos que me parece echan abajo estas situaciones y que, ojo, Gómez Trejo, el extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, no se las hizo saber al juez que obsequió la orden de aprehensión en mi contra. Que más allá de si es o no un juez de consigna, me parece que era necesario que conociera el contexto general en que ocurrieron los hechos y las acciones que llevó a cabo la Fiscalía a mi cargo en ese entonces. Oye, Jackie, entonces, bueno, pues con todas estas inexactitudes y todas estas omisiones de parte de funcionarios de todos los niveles, yo me pregunto, o te pregunto más bien, ¿cuál es tu opinión sobre la verdad histórica de Murillo Karam? ¿Qué sustentación tiene? ¿Qué ha sido el punto central de la crítica de este gobierno en contra del caso Ayotzinapa por el manejo que del además él gobierno llegó anterior? tarde. O sea, él llegó de procurador cuando ya estaba el caso, ¿cuánto tiempo después? 10 días. Sí. A ver, aquí... Y lo acusan de desaparición forzada. Sí, imagínate. No hay nada que ver. A ver, que no aquí, tienen madre. desgraciadamente sí hubo una serie de acciones, mencionaba yo hace un rato, que enturbiaron, que ensuciaron la indagatoria, las detenciones y retenciones ilegales y muy particularmente los actos de tortura. Pero eso es imputable a Tomás Herón de Lucio y a la gente que lo auxilió en ese sentido. Ahí hay que tener absoluta claridad. Por cuanto hace a la verdad histórica, bueno, yo conozco la información que se ha desclasificado, pero no he tenido acceso a ciencia cierta a la totalidad de las actuaciones, a la totalidad del cúmulo de los datos de prueba. No los conozco. Reitero, sí hubo ahí una serie de deficiencias, de omisiones, de acciones que son constitutivas de delito, que enturbiaron la indagatoria y que generan todo tipo de dudas, de comentarios sobre lo que realmente ocurrió. Pero bueno, yo creo que la misión de quienes hoy tienen a cargo el asunto es depurar, es limpiar y enderezar y perfeccionar esa indagatoria. Creo que esa es su función, creo que ese es el compromiso. Yo siempre he dicho que le doy un voto de confianza al fiscal general de la República, al doctor Gers Manero. Mucho se habla hoy que... Pero solo tú, ¿eh? Bueno, mucho no se venías habla... la mesa, ¿eh? Bueno, No, ni madres. No es de los favoritos. Mucho se habla de las omisiones o de las acciones que se incurrió hace unos días, pero me parece que son imputables al extitular de la unidad, porque a él se le dotó de todos los instrumentos, de todas las herramientas para que pudiese encontrar un resultado positivo y enderezar la indagatoria, cosa que no hizo. A mí me llama mucho la atención Ese también... titular, perdón, es el que propuso en su momento el grupo de expertos independientes. Ojo en ese sentido. Desde entonces él debió excusarse. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque él ya estaba predispuesto. Así es. Él ya traía una idea Él clara ya traía su propia verdad histórica. que impulsaba el grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Es correcto. En el sentido de que se trató de un crimen de Estado. De Estado. De lo que algunos de ellos dan en llamar la macrocriminalidad, en donde involucran a autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Mira, para mí hay un documento que es muy valioso y que siempre que puedo también lo pongo sobre la mesa. Es la recomendación que emitió la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de Luis Raúl González Pérez, sí, cuando existía, totalmente de acuerdo. Sí, y muy específicamente del maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, él fue quien estuvo al frente de estos trabajos. Ese es un documento valiosísimo, es un documento que da lugar a una serie de denuncias y de quejas en contra de servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, pero lo que ahí se señala o a lo que ahí se alude es a una serie de omisiones, ¿sí?, por parte de autoridades de los distintos niveles que, teniendo conocimiento de lo que ocurrió, no hicieron nada para que cesaran esos hechos. Y algo que también pregunto, y se lo pregunto a cualquier persona, es ¿qué otra autoridad, además de la Fiscalía del Estado, actuó aquella noche? Ninguna. No, pues no. Ninguna. Entonces,
pues si hubiese existido colusión, si hubiese existido contubernio, si se les hubieran dado facilidades, pues lo más fácil es que Iñaki Blanco dijera, déjenlos hacer, déjenlos pasar. Pues sí. No fue así, reitero, los investigábamos, los detuvimos y los consignamos. Oye, Iñaki, tú dices hace un momento, bueno, nosotros pedimos ayuda al ejército, el ejército no nos abrió las puertas, pero bueno, hay en este momento 4 militares vinculados a proceso, ¿no? Los abogados dicen que el informe de Encinas no tiene sustentación, pero en tu opinión, ¿qué papel jugó en ese momento los militares? ¿Son responsables, como Buena lo ha pregunta. señalado Encinas? Yo creo que para el caso del ejército, ya hablo de mi tramo de responsabilidad. Lo que hay, Estamos hablando del encargado del batallón ahí de lo Iguala, que hubo por fue ejemplo. omisión. No, mira, yo también siempre que puedo, y sé que algunas autoridades actuales del ejército se molestan, menciono que nos negaron el apoyo para concentrar a los municipales en instalaciones del batallón. Pero también nos niegan el apoyo cuando nos quieren arrebatar a los integrantes de los Guerreros Unidos que ya teníamos identificados como autores materiales del hecho. Porque yo le solicito, no al comandante de la región, de la zona, al comandante de la región, de la 9ª región. Yo le solicito el apoyo para que nos brinden seguridad perimetral y nos ayuden en el traslado. No nos brindaron la seguridad perimetral. Se incorporó un grupo de militares ya cuando nos encontrábamos nosotros en la carretera federal con rumbo hacia Chilpancingo. Y 3, unos días después de que ocurrieron los hechos, no recuerdo la fecha con precisión, derivado que desde entonces se decía que había estudiantes en instalaciones militares, nosotros acudimos a las instalaciones del 27 Batallón. Eso obra en actuaciones. El entonces encargado, el entonces coronel, hoy general, Rodríguez Pérez, que es uno de los detenidos, nos permitió el acceso a ciertas zonas y a otras no lo negó, pretextando que era una cuestión de seguridad nacional. Y nos pidió que le dirigiéramos un requerimiento por escrito al entonces comandante de la región o al secretario de la Defensa, cosa que hicimos sin recibir respuesta. Pero aquí también quiero hacer una precisión. Si nosotros hubiésemos encontrado elementos para responsabilizar a autoridades federales implicadas de algún modo en los hechos, en el caso del ejército, éramos incompetentes, ¿eh? En ese momento nosotros debimos de haber turnado el expediente a la Procuraduría General de la República al tratarse del involucramiento de servidores públicos federales. Pero no lo tuvimos. Repito, para mí lo que está acreditado y es lo que guarda cierta correspondencia con la recomendación de la CNDH de la anterior administración son acciones de carácter omisivo. Lo más reciente dado a conocer, creo que es algo que está ahí, que se requieren todavía un sinfín de explicaciones por cuanto a la procedencia de este material. Ojo en las funciones también de la COVAC, y aquí no es que yo esté excusando o justificando a Alejandro Encinas. La función de la COVAC, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que se crea mediante decreto presidencial. La COVAC lo que hace es coordinar esfuerzos. La COVAC lo que hace es allegarse de datos, de información y turnarla al Ministerio Público, en el caso a la unidad especial. Hasta donde hoy sabemos, bueno, ellos reciben una serie de pantallazos, que no chats. Sí, sí. Y aquí lo más importante, creo yo, es que se debe corroborar la procedencia de ese material. Pero estarás también de acuerdo conmigo, Javier. Aquí lo importante, más allá también de la procedencia, es cómo se obtuvo. ¿Por qué? Porque para que tú tengas acceso a un equipo de telefonía celular o para que intervengas una comunicación privada, requieres de una orden judicial. Claro. ¿Sí? Entonces, si no violas el 16 Constitución. Perfecto. Entonces, si eso no ocurrió, si esos pantallazos, si esos chats, como le quieras llamar, no los obtuvo la autoridad que está legal y constitucionalmente legitimada para ello, si no se recabó una autorización judicial, esas pruebas están afectadas de nulidad. Sí. Son nulas de origen y no son útiles para efectos procedimentales. Que lo dijo una de las expertas, Ángela Buitrago, dijo, aquí se tiene que aclarar cómo se obtuvieron esas Dice una parte de las mismas y otras no. Yo ahí lo que advierto es que dicen o cuestionan el contenido y características. Hablan de los metadatos, hablan de las flechitas, hablan de los formatos, hablan de la escritura y algo bien importante, ¿eh? Hay que contrastar la forma en cómo se comunican esos personajes con los chats de Chicago, porque parece ser que tampoco hay correspondencia, ¿eh?
por cuanto hace a la terminología, al lenguaje que ellos manejan. Pero, reitero, lo que no dijo el GIEI, porque no lo dijo, busquémosle por donde quieran, es que esas pruebas están afectadas de nulidad en razón de que no fueron recabadas o obtenidas mediante una orden judicial y por la autoridad a la que le corresponde, que es el Ministerio Público. Dos preguntas. A ver. Apúrenle porque tenemos que ir al INE. Sí. Tenemos que ver a Vero. Sí. Pero nada más le voy a hacer dos preguntas como abogado. ¿Qué carajos tiene que estar haciendo el subsecretario de Gobernación? ¿No? Yo la iba a hacer. Con esas indagatorias. Por más decreto presidencial, ya sabemos que el presidente dice que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, ¿sí? Prácticamente supliendo las atribuciones de la Fiscalía General de la República. Segundo, ayer el presidente lo defendía o antier a Alejandro Encinas diciendo es un hombre honesto, incapaz de inventar pruebas. No se le está diciendo que él las haya inventado, pero es un perfecto irresponsable desde el momento en que no verifica la autenticidad, por un lado, de esos pantallazos. Qué grave, y segundo, que no se obtuvieron, como tú bien dices, a partir del artículo 16 constitucional, que dice las comunicaciones privadas son inviolables y solo mediante una autorización judicial, se pueden obtener esas para efectos de prueba. Entonces, ¿qué opinas jurídicamente de esa actuación de Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación y de este gobierno que quiere pues tergiversar todo o decir aquí está la nueva verdad histórica o la verdad última? Que es casi idéntica a la que dijo No, ¿por qué Jesús? no? Porque la quisieron meter. No. Y luego, a ver, y un día después de que se habían librado 21 órdenes de aprehensión contra elementos militares, dicen retiren 16 de las mismas. Y yo te agrego una pregunta, ¿van a meter a la cárcel también Encinas por esa declaración? Pues este cabrón es un delincuente, confeso. No lo sé. Me parece que esos son aspectos que se deben investigar. Yo he interactuado con el Yo te subsecretario. adelanto, seguro no. No, pues claro que no. Yo he interactuado con el subsecretario en distintos momentos. Hemos intercambiado puntos de vista, información, creo que es parte de sus tareas. Pero sí creo que se tiene que investigar y establecer a ciencia cierta